Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Por el poder de tu amor, y me levantaré como las águilas, por el poder de tu amor. Gracias por Milton, porque él está aquí en la FUSBC y ha aceptado para bendecirnos con tu palabra esta mañana. Bendiga este tiempo, Señor. Permite que todos aprendemos de ti y de la vida de Milton, que te refleja en tantas maneras. Gracias, Padre. Amén. Cuando yo conocí a Donaldo, lo que él no sabe es que yo andaba en esa época volando cometas y matando pájaros. Poca actividad intelectual. Bueno, mientras cuadramos el sonido, yo voy a decir un par de bobadas a manera de testimonio para ir entrando en materia y luego entramos en materia. El año pasado a mí me sorprendió que me hicieran una invitación para hablar en un retiro de jóvenes. Y yo me sentía como tan incómodo. ¿Por qué me van a invitar a mí a hablar en un retiro de jóvenes? ¿Yo qué voy a decir? Eso no es conmigo. Y especialmente porque la última vez que yo había aceptado una invitación a un retiro de jóvenes fue hace 20 años y me fue muy mal. Entonces yo de ahí dije, yo nunca en mi vida vuelvo a hablar en un retiro de jóvenes. Pero bueno, decidí aceptar. Este año me hicieron una invitación
todavía peor, que fue para que hablara en una iglesia, en un retiro de los directores de alabanza. Y pues yo todavía no entiendo por qué. Es como invitar a Nicolás Maduro a una reunión de uribistas. ¿Qué hago yo ahí? De todas formas, también decidí aceptar, pero haciendo obviamente las salvedades y las advertencias que corresponden a un tema como estos y a una persona como yo, y ahora van a ver por qué ustedes no me deberían invitar a un encuentro de directores de alabanza. El tema de hoy entonces tiene que ver con el culto y lo vamos a hacer, un recorrido. Empezamos en Sincelejo, de ahí nos vamos para los llanos de Moab. De Moab nos vamos para Edimburgo. Después de Edimburgo vamos a Wheaton, en Illinois, y después regresamos aquí al seminario, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el recorrido que vamos a hacer con esta reflexión sobre el culto. Y al final hay una profecía. ¿Sí? Al final les voy a dar una profecía. Y como dice la Biblia, ustedes van a evaluar la profecía. ¿Sí? Vamos a hacer todo bíblicamente. Yo tengo una palabra profética para el final y ustedes luego van a evaluar. Bien. Hace unos años estuve yo en un evento, en un congreso nacional de una denominación en Sincelejo, que por el lugar ustedes sabrán de qué denominación se trata. Entonces, estaban en un momento de alabanza, de mucho canto, y un amigo cartagenero que estaba ahí, nos dice a tres que estábamos parados así a un lado de donde la gente estaba cantando, nos dice a todos, miren lo que está pasando. Pues nosotros miramos y sí, están cantando. No, pero miren lo que está pasando. Sí, pero ¿qué? Miren la gente que no está cantando. Y entonces empezábamos a observar y había una gente cantando con mucho fervor y brincando y palmas y todo. Y había otro grupo de personas cruzados de brazos. Todo gente que es parte de la denominación, líderes y todo lo demás, cruzados de brazos. Y la mayoría, hombres. Y la mayoría, como de la edad de los cuatro que estábamos parados mirando. Y dice el que nos invitó a mirar, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí? Entonces nos dice él, estas personas que no están cantando, que no están participando de ese culto, con esa actitud están diciendo, esto no es conmigo. Yo estoy fuera de eso que están haciendo allí. Y yo ya venía con algunas ideas sobre el tema y este amigo me hizo pensar un poquito más. Otra experiencia que yo vi en otra parte fue en una iglesia que tienen dos cultos.
como hay muchas hoy en día. Al terminar el culto, el primero, yo estaba allí con las personas que estaban participando de la alabanza y todo, y el director de la alabanza le pregunta al pastor, ¿qué tal? O sea, que cómo les había ido. Y el pastor le dijo, dale más rápido que la gente se está quedando. Y yo me puse a pensar, ¿eso qué es? ¿Qué está pasando en el culto? ¿Cierto? Entonces, como este es un tema tan difícil, yo quiero tirarles un distractor para que piensen en eso y no en lo que yo voy a decir. ¿Ustedes piensan que en la Santa Cena se debería usar platanitos en vez de pan? ¿Sabes? Hay unos redonditos ahora, tostaditos. ¿Debería usar platanito en vez de otro? Bueno, para yo entonces reflexionar sobre este tema del culto, me encontré por un trabajo que tenía que hacer con lo que dice el libro de Deuteronomio sobre el culto. Y quisiera enfocarme allí en un par de cositas nomás para luego irnos a Edimburgo. Entonces, estos son los llanos de Moab, donde dice en la Biblia que Moisés pronunció estos discursos como manera de despedida, que es una serie de sermones, y por eso llaman al libro de Deuteronomio, como aparece en el título de un libro, la ley predicada. Entonces son una serie de sermones que Moisés predica. Y hay dos lugares que llaman particularmente la atención cuando pensamos en el culto, que son el capítulo 12 y el capítulo 26. Que corresponden a lo que en los estudios de Deuteronomio normalmente se han identificado como el libro del pacto, ¿cierto? Los capítulos 12 al 26. Y algunos autores suponen que este libro del pacto probablemente fue una de las formas como existió el libro de Deuteronomio en algún momento de la historia de su composición, y que probablemente corresponde al libro de la ley que se encontró en tiempos de Josías. Pero estas son suposiciones, no hay una forma, un criterio para decir sin lugar a dudas sí o no, pero de todas maneras eso se dice. Entonces, si eso es así o como sea, de todas maneras se identifica esta sección como el libro del pacto. Y llama la atención que comienza y termina con este tema de el culto. A mí me llama particularmente la atención, y es un tema que yo estoy empezando a investigar en estos meses, que es sobre lo que el creyente dice cuando se presenta delante de Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que la persona dice? Y parte del estudio que hay que hacer tiene que ver con lo que dice el libro de Deuteronomio, que el creyente dentro de las cosas que dice incluye aparentemente lo que el Nuevo Testamento dice que no se debe hacer, que es que uno no debe hablar de la piedad personal. Y en el libro de Deuteronomio pone al creyente a hablar de la piedad personal. Entonces, ¿cómo se debe entender eso? Otro que habla de la piedad personal aquí como nota al pie de la página es Job. Dentro de las cosas que cuando se está toda la discusión de Job, si él es inocente o es culpable, uno de los argumentos de Job es su piedad personal, ¿cierto? Que él no ha sido ajeno a las necesidades de los demás, y que uno pone a Job en el Nuevo Testamento y entonces le diría, mira, eso no se dice, ¿cierto? Pero Job lo dice. Y también encuentra uno una serie de salmos donde hablan de lo que la persona ha hecho, habla de su piedad. Entonces nos toca investigar qué es lo que había que hacer, cómo lo hacían
y qué es exactamente lo que Jesús dice que no se debe hacer. Pero bueno, lo que a mí me interesa de los capítulos 12 y 26 de Deuteronomio para los propósitos de hoy es dos temas. El tema de la inclusividad y el tema del contenido. Los capítulos 12 y 26 de Deuteronomio son especialmente para estos capítulos importantes ese tema de la inclusividad y el contenido del culto. Y la inclusividad está en que dice que todo el mundo debe participar. Cuando el pueblo de Dios se presenta delante de Dios, todos están incluidos por igual. Nadie es más que otro. Y se repite en el libro de Deuteronomio la lista de los que deben participar, y en esa lista se incluye desde la persona de más abajo hasta el de más arriba. Todo el mundo participa. Y en esa inclusividad, todo el mundo se alegra, todo el mundo se regocija, y hay mucho énfasis en que esto se haga con gratitud y con alegría, pero que es todos participan por igual. Y parte de la participación está en el tema de la comida, ¿es cierto? Es decir, aquí no se trata de que el que tiene dinero sí puede ofrecer ciertos animales y él sí puede comer carne, y el otro que no tiene le toca conformarse con el platanito, con una tajadita, con alguna cosita, y no puede comer carne. Todos se regocijan, todos le dan gracias a Dios. Entonces, enfatiza en estos capítulos y todo el libro de Deuteronomio en general la inclusividad, la gratitud y la alegría como cosa que es de toda la comunidad. Y en segundo lugar está el tema del contenido del culto. Y bueno, dentro de las muchas cosas que podríamos decir, vale la pena resaltar el repaso de la historia, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Todo eso. Un repaso de su historia con Dios, ¿cierto? Es repasar. Pero también hay un repaso de la vida personal. Es parte del contenido del culto. Repasar la vida personal, y por eso dice en el capítulo 26 de Deuteronomio, yo, como hubiera dicho Job, aunque Job es de otra parte y de otro tiempo, no he sido ajeno a las necesidades de la gente que me rodea. Me he preocupado por los necesitados, es decir, lo que se llamaría en teología latinoamericana la praxis. La praxis aparece en el culto y es el elemento que une la historia, la teología, el culto con la vida personal en un solo momento, las palabras que dice el creyente. Y todo esto se hace con gratitud y con alegría. Y un detallito que aparece allí también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, es que ellos no deben adorar como lo hacen los paganos. Es decir, hay otras formas de culto y otros contenidos de culto que compiten con el culto del pueblo de Dios, y por eso se hacen las advertencias y las salvedades. Ahora de Moab nos vamos para Edimburgo. Y en Edimburgo nos encontramos a el profesor de la Universidad de Edimburgo de nombre Larry Hurtado, que es una persona que por casi 3 décadas, dice él, ha estado estudiando este tema de cómo adoraban los cristianos
en los comienzos de la iglesia. Y entendiendo ese tema a la luz de el mundo romano que rodea a la iglesia. Y adivinen qué me encontré. Los mismos temas. Y él no menciona Deuteronomio. No está pensando en Deuteronomio, sino que dice, vamos a entender, la pregunta de él es de esas preguntas tan específicas. ¿Cómo fue que la iglesia empezó a adorar a Jesús? ¿Y cómo lo adoraban? Entonces, él ha escrito una serie de libros, que son bastantes, tratando de responder esta pregunta del culto, los orígenes de la iglesia, la adoración a Jesús. Y él resalta el tema de la inclusividad y de la intimidad. Y el argumento de él dice que se puede encontrar en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo especialmente está tratando de resolver algunos problemas en las iglesias, se nota el tema de la inclusividad, ¿cierto? De que las mujeres profetizan, por ejemplo, de que todos somos iguales, no hay esclavo, ni libre, ni gentil, judío, todos somos iguales delante de Dios. Cuando está hablando a los corintios del tema de la cena y dice, espérense unos a otros, no lleguen los más aprovechados y coman primero y dejan a los que llegan más tarde, que parece ser un problema económico, ¿cierto? Los que tenían que cumplir con un horario de trabajo eran los que llegaban de últimos y cuando llegaban no encontraban nada, porque los otros que llegaban primero terminaban comiéndose todo, los que no tenían que cumplir con un horario. Y todos estos temas se observan en las cartas de Pablo especialmente. También está, él habla del fervor carismático, dice que la iglesia era muy fervorosa. Y esto se observa también en los escritos del Nuevo Testamento, donde se habla de los problemas que había dentro de la iglesia por causa de los dones espirituales, o del mal uso de los dones espirituales más bien. Y también aparece el segundo tema que encontramos en Deuteronomio, que es el tema del contenido. Y a mí me parece muy interesante esto y la forma como él lo plantea este autor, que es así. Los gentiles que se convertían al cristianismo venían de una experiencia del culto romano, en la cual todos habían participado y era inevitable que hubieran participado. Y el tema se sigue viendo en el Nuevo Testamento. La iglesia en sus comienzos no podía competir con el culto romano. No podía competir con estos grandes eventos a los que la gente estaba acostumbrado del culto en que participaban en Roma. Sacrificios, libaciones, una serie de oraciones, una cantidad de gente de la clase religiosa que hacía unos banquetes. Bueno, era una cosa, ¿cómo iba a competir la iglesia con eso? Si ellos se reunían en casas y eran, pues lo que podíamos decir, 4 gatos. Se reunían en una casa que, a juzgar por lo que se sabe de la arqueología del tamaño de las casas, las salas, 7, 8 personas máximo podían acomodar. Entonces se reúnen estos 7, 8 en una casa. ¿Y cómo van a competir con el culto romano al que la gente está acostumbrada? Y dice Larry Hurtado que no estaba pensando en mí para este sermón, ni en el libro de Deuteronomio tampoco. Dice, les tocaba por obligación
enfatizar el contenido. Y por eso en el Nuevo Testamento aparecen estos famosos himnos cristológicos que parece ser lo que se logró recoger de esa época, de esa historia que los cristianos recitaban y cantaban. Como no podían competir con la forma y como decidieron no imitar la forma del culto pagano, les tocó concentrarse en el contenido. Y el contenido es Cristo. A Cristo adoramos y lo que cantamos es una elaboración de lo que creemos de Cristo. Eso era el culto cristiano. Muy fervoroso, muy carismático, muy inclusivo, muy íntimo y con mucho contenido. En los orígenes de la iglesia compiten con el culto la sinagoga, los modelos del culto de Qumran y el culto romano. Y la iglesia decidió que no se llamaba sinagoga, que no se llamaba sínodo, que no se llamaba teizón, que no se llamaba eranón, que no se llamaba nada de eso, que eran las alternativas que tenía, sino se llamaba iglesia. Utilizando tal vez un término griego de la Septuaginta, que era la Ecclesia Yahvé, la congregación de Yahvé, es decir, los que se disponen a obedecer a Dios. Ese era el nacimiento del culto cristiano. Ahora nos vamos para Wheaton. Alisten maletas y que no los deje el avión, como le ha pasado a algunos por ahí en estos días. En el año 1989, cuando yo fui a estudiar a Wheaton, yo diría que más del 90% de los estudiantes de Wheaton asistíamos a iglesias evangélicas. Entiéndase por evangélica que no eran iglesias, digamos, de las tradicionales luteranas, presbiterianas, y eso, aunque sí algunas presbiterianas, sino iglesias de culto tipo evangélico, ¿no? Con la adoración característica de las iglesias evangélicas y todo lo demás. En este momento, más del 70% de los estudiantes de Wheaton hoy, 25 años después, van a iglesias anglicanas, luteranas, presbiterianas y no van a las iglesias evangélicas por el culto. Se cansaron del culto evangélico. Ahora, es curioso que fueron los jóvenes los que impusieron el culto evangélico. Y ahora los jóvenes dijeron de esta época, no queremos saber de ese culto. En Wheaton, en Estados Unidos. Yo comentaba esto con una amiga de Grecia, que también estudió en Wheaton, y estábamos hablando del tema, y me dice, no te engañes, para ellos es moda. Yo dije, pero no, ¿y qué hacemos? Me dejaste sin tema. Me dejaste sin tema porque si uno está diciendo que esta cierta forma del culto se agota y que hay que volver a la forma tradicional,
y ese es mi discurso, y tú me dices que eso también es moda, entonces apaga y vámonos porque aquí no hay nada que hacer. Otra moda. La pregunta que pienso yo que Larry Hurtado nos invita a responder es, o que él trata de responder es, ¿qué es lo que sostiene el culto y la fe de los creyentes? O sea, ¿qué es lo que tiene el culto que a largo plazo sostiene la fe de los creyentes? Y la pregunta que yo me hago es, si así pensamos nosotros el culto. Cuando nosotros pensamos en el culto, la celebración que los creyentes hacen juntos, ¿cuál es la pregunta que estamos respondiendo sobre el culto? Es la pregunta de ¿qué es lo que hacemos en el culto que puede ayudar a sostener la fe de los creyentes a largo plazo, especialmente cuando llegan las dificultades? O la pregunta nuestra es otra, o no hemos hecho ninguna pregunta. La otra pregunta es, ¿el modelo del culto que nosotros tenemos es según quién? ¿Según qué? Y el modelo del culto es imitación de qué o de quién. Pero la pregunta no es tanto si cantamos este ritmo musical o no. La pregunta es si el culto es inclusivo y si se adora a Cristo. Si el culto como lo hacemos nos incluye a todos o tenemos una forma de culto que es para un grupo de personas y excluye a otros. Si ese es el caso, no es un culto cristiano. Porque la característica fundamental del culto cristiano es que nos incluye a todos. Porque llegamos, o sea, para decirlo como es, pasamos del culto que incluía a los viejos y excluía a los jóvenes, al culto que incluye a los jóvenes y excluye a los viejos. ¿Y qué ganamos con eso? La tarea de la iglesia entonces para nosotros me parece que es reflexionar en el culto que nos incluya a todos por igual. Profecía. Dentro de unos años, si no está ocurriendo ya, lo que pasa en el norte pasará en el sur. He aquí vienen tiempos en los que los evangélicos comenzarán a emigrar hacia las iglesias que tienen un culto para ellos más significativo, para la fe, para el espíritu, para la vida del alma. Y no habiendo iglesias en América Latina que llenen esa necesidad, regresarán a la Iglesia Católica. Y si la Iglesia Católica logra mantener el Papa actual por suficiente tiempo y después pone otro por el estilo, mayores serán los números que empacarán sus maletas y se irán para Roma. Si eso es bueno o malo, juzguen ustedes, pero tenemos que hacer la pregunta si nosotros estamos pensando en el culto y en la iglesia a la luz de la Escritura y a largo plazo. Entonces, para terminar, yo les voy a pedir que ustedes se reúnan en grupitos y me ayuden a mí para este retiro del fin de semana
que yo no vaya a decir una barbaridad ya con estos hermanos. Ustedes van a tratar de responder ahí en grupitos de 3, 2, 4, no más de 5. 3 cositas. Primero, este profesor se equivoca en 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿En qué estoy yo equivocado? ¿Hay que juzgar la profecía o no? Dice la Biblia. Bueno, vamos a hacer seminario bíblico. ¿Qué le hace falta, en segundo lugar, a la reflexión del predicador o este profesor en este caso? ¿Qué le hace falta a esta reflexión que yo he presentado? Y en tercer lugar, si hay algo de misericordia en ustedes, ¿en qué tengo razón? ¿En qué cosas tiene razón este profesor con respecto a lo que ha dicho? Bueno, entonces, no nos da tiempo de escuchar lo que van a decir, pero si ustedes pueden escribirme eso en unos papelitos y me los regalan de cada grupo, yo se los agradecería. Y pienso que esto nos puede dar un material para iniciar algo de reflexión aquí entre nosotros en el seminario, de pronto algo de investigación a partir de estas pequeñas reflexiones. Entonces, grupitos pequeñitos allí, si se animan, los que no quieran, hasta luego. ¿Sí? Nos vemos el próximo jueves.